Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. En esta ocasión ya estamos en nuestro noveno devocional en esta serie que está basada en los libros de los Salmos. El día de hoy estaremos leyendo el Salmo número 9 y el título de nuestro devocional es Fe que lucha, fe zarandeada y fe segura. Bien, vamos a hacer nuestra lectura de nuestro salmo para tener nuestro tiempo devocional de esta mañana. Bien, dice la palabra de Dios, lo vamos a hacer en la versión Reina Valera 60, dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántame, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Bien, fe que lucha, fe zarandeada y fe segura. La inscripción que encontramos sobre este salmo en esta mañana parece o nos da la idea de que David celebra su victoria sobre Goliat. Pero mira más allá de este triunfo. Mira a la victoria final de Dios sobre sus enemigos. Su salmo es un acróstico. En estas escrituras, en estas lecturas que acabamos de hacer, podemos observar un acróstico que se está formando con las letras del alfabeto hebreo. En español es difícil observarlo, pero en hebreo es así como está construido este salmo. En otras versiones, este salmo se encuentra unido al Salmo 10. Y el hecho de que este salmo, junto con el Salmo 33, son los únicos que no tienen título, hacen pensar o nos hacen creer que estos dos salmos
tanto el 9 y el 10 también habrían formado un solo salmo. Los dos salmos forman parte de un acróstico, de una forma de escritura, y fue escrito para terminar como principio el Salmo 9 y para terminar el Salmo 10, que parece un compañero de este. El Salmo 9 celebra las victorias sobre los enemigos. Dice, ¿quiénes son estos enemigos? Posiblemente los filisteos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 8, observamos quiénes son los enemigos que en ese momento se levantaban sobre Israel. Pero podrían también ser cualquiera de los enemigos tradicionales que los hebreos tenían en el capítulo 8 de este segundo libro de Samuel. David expresa su confianza en la última destrucción de los malos. Asimismo, observamos que hay buenas razones en este salmo para que se encuentre separado del Salmo 10. El Salmo 9 es un cántico triunfal de acción de gracias, mientras el Salmo 10 es una queja y es una plegaria relacionada con los hombres malvados de la nación. Debido a que este salmo se encuentra completo en sí mismo, es mejor considerarlo de una forma separada. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos revisando este Salmo 10 y ya tendremos oportunidad de hacer algunas anotaciones sobre este. El Salmo 9 es una canción de gratitud por la reivindicación. Se atribuye a David y está dedicado al músico principal Mutlaven. Y no hay referencias a por qué se tiene este significado para esta palabra Mutlaven. No hay referencias claras. Lo que sabemos que es un himno. David alabó al Señor por manifestar su justicia al juzgar a las naciones impías y por ser un juez verdadero y eterno en quien pueden confiar los afligidos. Y después pide que Dios le diera motivos adicionales para alabarlo al ver su aflicción y quitarla de él. Ahora, la naturaleza de este salmo, el salmo número 9, es una estructura poética y es una lectura un poco compleja de seguir. En el poema se combinan varios géneros literarios. Se tiene un cántico de acción de gracias, se ven alabanzas a Dios y súplicas que incorporan expresiones intensas de confianza en el Señor. La finalidad del salmo es agradecer al Señor su justicia e implorar la destrucción de sus enemigos. El fundamento de la interpretación de este salmo es justamente ese. El motivo es alabar a Dios. El autor del salmo posiblemente es un adorador que utiliza esta oración en el culto del templo de Jerusalén para suplicar la destrucción de aquellos que están en contra de él y agradecer a Dios sus manifestaciones justas. La estructura que vemos en el salmo, como hemos dicho, es compleja, pero vamos a tratar de ir viendo cada elemento. Y el concepto que se maneja aquí de Dios es de particular importancia para nosotros hoy en día, porque presenta al Señor, presenta a Dios como el Rey que estableció su trono en Sión y afirma que su poder se extiende por todas las naciones con autoridad suprema, con autoridad eterna. Y se enfatiza también la responsabilidad divina como juez de las naciones, que ya ha actuado previamente con justicia y se manifiesta en sus juicios a través de la historia. Esa es la percepción que encontramos en este salmo, como decimos aquí en el Salmo 9 y en el Salmo 10.
esa percepción de Dios como rey y como juez, que reafirma o que se reafirma en las oraciones y plegarias del pueblo. Primero observemos el versículo 1 y 2. Dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El Salmo comienza con una expresión de gratitud extraordinaria. El salmista agradece, alaba y cuenta las maravillas del Señor, y se alegra, regocija y canta al Dios Altísimo. De lo profundo de su corazón surge una expresión de sinceridad, una expresión sincera de gratitud al identificar y contar las maravillas divinas, que es una forma poética de aludir a las intervenciones de Dios en medio de la historia de la humanidad. Esa expresión del corazón es el opuesto a la alabanza solamente de labios, que está lejos de agradar al Señor. Esa es la actitud que nosotros podemos emular. Ese es este principio sobre el cual el salmista se está expresando, está volcando su corazón. Ya lo hemos hablado anteriormente, está alabando a Dios, está haciendo una expresión sincera que brota desde su corazón. No es por encimita, no es superficial, sino que el origen de esa alabanza, el origen de esa adoración está brotando de su corazón y está expresándola a Dios, está volcando su ser, está volcando su alma y está diciendo esta alabanza de gratitud. Recordemos, por ejemplo, si buscamos en Isaías 29:13, vamos a buscarlo. Isaías 29:13, dice la palabra de Dios: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así es como está viviendo este hombre su realidad. Cuando dice contar las maravillas o contar las maravillas divinas, revela que el Salmo tenía tanto el objeto privado de oración personal como la finalidad pública de afirmar las acciones de Dios ante la congregación. Cuando se dice maravillas, estamos pensando a todas las obras de creación de Dios, o al juicio y la redención divinas. El autor, este hombre, está posiblemente transmitiéndonos también a nosotros las intervenciones extraordinarias de Dios como ejemplos de su favor hacia su pueblo, en este caso Israel. Y el nombre divino Altísimo es un título que se le da al Señor cuando queremos exaltar su autoridad y dominio sobre todo el universo. Es el más alto de los altos, si no hay sobre él nadie. Y en la lectura del versículo 3 al 6 dice: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, y te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. En esta sección del Salmo se identifican los motivos de las alabanzas al Señor. El salmista expresa su gratitud
al identificar las intervenciones de Dios contra sus enemigos que retrocedieron, cayeron y perecieron. Además, fundamenta sus gratitudes en las acciones justas del Señor, que favorecen sus derechos y mantiene en alto su causa. El Dios del salmista es un juez justo, y esa convicción es la base de su agradecimiento, y el recuento de la historia de la salvación es el fundamento de la esperanza que guarda en su corazón. Su capacidad divina de implantar justicia hace que las naciones enemigas, sean reprendidas y los agentes de maldad sean destruidos. La expresión borraste el nombre de ellos es una manera simbólica de decir que el Señor destruyó a los enemigos individuales y nacionales para siempre. Una forma que nos expresa que los adversarios han sido vencidos para siempre. Fueron borrados de la faz de la tierra. Incluso sus nombres fueron borrados. No hay memoria de ellos, pues la intervención divina destruyó su existencia, los eliminó de forma radical y permanente. Como la creación comienza con los actos de identificar y nombrar, la destrucción permanente finaliza con la eliminación del nombre. Erradicados de la faz de la tierra podría ser una expresión que en nuestro español la podamos comprender un poco más rápido, de una mejor manera. La referencia a que los enemigos se volvieron atrás en este símbolo de derrota es similar a decir que el salmista se acercó y miró al Señor. Y cuando está refiriéndose al trono, se relaciona con el poder judicial de Dios, que desde este lugar, que desde este contexto específico es el trono de juicio y destrucción. Y la expresión que ya habíamos usado, para siempre, alude a los tiempos más lejanos y remotos, tanto en el pasado como en el futuro. Describe lo impensable e inimaginable del tiempo y revela su manifestación más lejana que sobrepasa los límites de la historia. No solamente son borrados en el presente, sino todo antecedente es eliminado y toda mención, toda cita futura también ha quedado destruida. Esta es la forma de transmitir y afirmar los conceptos de eternidad y perpetuidad en cuanto a la persona de Dios como juez y Señor. En los versículos 7 al 10 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Estos versículos ahora ponen de manifiesto las virtudes divinas que afirman las victorias sobre los enemigos y propician la alabanza de este salmista. Describen el fundamento de las acciones divinamente previamente descritas en los versículos 3 al 5. El Señor prevalece como juez eterno para juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y esa capacidad de implementar justicia hará posible que los pobres tengan refugio en tiempos de angustia, de que las personas que han reconocido a Dios como Señor vivan confiadas. Y en efecto, este poema lo afirma y el salmista lo describe. Dios no desampara a quienes le buscan. Esta también se vuelve una promesa para nosotros. Dios no desampara, no deja huérfano a quienes
le buscan. Todo aquel que acude a Él será ayudado. El trono de Dios está en el cielo. Sin embargo, se representaba también por medio del templo en el arca de pacto o alianza que estaba en la ciudad de Jerusalén. En este contexto se afirma que el trono es símbolo de la implantación de la justicia. Alude a los actos divinos que destacan su rectitud, y esas acciones de Dios le brindan a las personas en necesidad un sentido de futuro y un sentido de esperanza. De acuerdo al Salmo, para estas personas en angustia, nuestro Señor es refugio, protección, apoyo, fortaleza, seguridad en tiempos de guerra, en tiempos de persecución, en tiempos de necesidad. La imagen empleada para nuestro Dios en cuanto a Señor de los ejércitos afirma el poder divino para vencer a los enemigos, a cualquier enemigo. ¿Qué enemigo se podrá plantar delante de los ejércitos de Dios? Aquellos que le conocen, aquellos que conocen el nombre divino, también aceptan la voluntad de Dios e incorporan sus enseñanzas, sus mandamientos, sus preceptos. Cada una de las palabras las incluye en la vida de ese adorador. El día de ayer, durante la predicación, hablábamos que el perdonar se vuelve también un elemento más de la personalidad del adorador, en la personalidad del creyente, en la personalidad del seguidor de Cristo, porque ha comprendido que el perdón que Dios le ha dado es suficiente, y ahora también nos da a nosotros la pauta para perdonar aquellas ofensas que vienen sobre nosotros. Entonces el perdón se vuelve una característica del creyente, y conocer a Dios también nos da a nosotros ahora la pauta para incorporar sus preceptos y mandamientos en nuestro estilo de vida. Conocer es mucho más que identificar y distinguir a alguien. Se establece esa relación de intimidad, se establece esa relación de respeto, de apoyo mutuo y de dignidad. En el Salmo es una manera de describir las relaciones con el Dios que está al lado de las personas menesterosas, cautivas y oprimidas. Y así dice, los que le buscaron, puede aludir a la gente que buscaba los mensajes del Señor, o que adora a Dios por medio del culto. Finalmente, en los versículos 11 al 12, luego de afirmar y celebrar al Dios que interviene y protege a la gente en necesidad, el salmista retoma el tema de la alabanza y la gratitud a Dios. Versículos 11 y 12 dice: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Como una respuesta agradecida a las manifestaciones divinas en la historia, el salmista canta a Dios y publica entre las naciones sus obras. El fundamento de las expresiones es que el Dios bíblico no se olvida del clamor de la gente afligida. De acuerdo con el poema, el Señor se acuerda de las personas que han sufrido violencia e injusticias en la vida. Cuando dice que va a publicar las obras del Señor entre las naciones, alude al acto de contar las intervenciones divinas en medio de la historia del pueblo de Israel.
No está interesado el salmista en algún tipo de conocimiento superficial, sino en el reconocimiento, aprecio y afirmación de las implicaciones nacionales e internacionales de esas manifestaciones de Dios. En la última parte, después, versículos 13 y 14 dice: Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. A la alabanza le sigue una breve oración que implora y suplica la misericordia de Dios. El salmista ahora clama a Dios, que tiene la capacidad y el deseo de intervenir en su aflicción. Reconoce que sus padecimientos se relacionan con la gente que le aborrece, pero afirma que Dios le levanta aún de el lugar más escondido o de las puertas de la muerte, que puede ser tal vez a una enfermedad o a una situación de persecución o una calamidad que está viviendo junto con su pueblo. El objeto de ese acto liberador de Dios es que el salmista cuente las alabanzas divinas y disfrute su salvación. Culmina ahora el Salmo, versículos 15 al final. Dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer, en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántame, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son, sino hombres. Prosigue el tema de la historia de la salvación y continúa con la afirmación de las intervenciones de Dios en la vida ahora también del pueblo. Las naciones se hundieron en los hoyos que ellas mismas cavaron, se enredaron en sus propias trampas. El Señor intervino en las vivencias de su pueblo y manifestó su juicio, reveló su autoridad, demostró su virtud de justicia. Los malos serán llevados al Seol, al lugar de los muertos, donde también irán las naciones que se olvidaron de Dios. La esperanza de la gente en necesidad no terminará, porque se fundamenta en la capacidad divina de intervención y en su deseo de liberación. El futuro de las personas necesitadas, como el salmista, es diametralmente opuesto al porvenir de las naciones y las personas malvadas. Los primeros tienen esperanza, los segundos no tienen porvenir. En los versículos finales observamos que esta súplica se hace intensa y está buscando la intervención de Dios. El salmista implora la intervención divina con imperativos. Cuando dice levántate, infunde y conozcan, recuerda los gritos de guerra del antiguo Israel y nos recuerda también la intervención que produce temor en los enemigos del pueblo. Cuando dice infunde y que conozcan al Dios verdadero, que conozcan al Dios que le está vindicando, aquel que le está infundiendo valor y esperanza.
Las naciones no son dioses, son solo personas que no tienen poder ni autoridad para cambiar el curso de la historia. Y el salmista le pide a Dios que implante la justicia al impedir que se fortalezcan sus enemigos y al juzgar a las naciones. Reclama la intervención de Dios y por la vía del contraste afirma el poder divino que sobrepasa los límites humanos. Dios es nuestro vindicador, alguien que nos limpia de las críticas y nos justifica ante los demás. En esta vida podemos enfrentarnos a muchas injusticias. Nos pueden acusar falsamente y nuestros amigos y enemigos nos pueden interpretar mal. Podemos no ser verdaderamente reconocidos por los demás por el amor que mostramos. El verdadero valor de nuestro trabajo y servicio puede no ser debidamente recompensado. Nuestras ideas pueden ser ignoradas, sin embargo, Dios debe ser alabado porque Él ve y recuerda todo lo bueno que hacemos y depende de Él decidir cuándo nos conviene recibir recompensa. Si no confiamos en que Él nos vindicará, somos susceptibles al odio y a la autocompasión. Si realmente confiamos en Él, podemos experimentar paz de Dios y librarnos de la preocupación por la forma en la que otros nos perciban o nos traten. Es aquí donde quizá el mundo cierre los ojos a la condición de los necesitados, aplastando cualquier esperanza terrenal que pudieran tener. Pero Dios, el campeón del débil y del necesitado, promete que no será así para siempre. Dios juzgará a las naciones malvadas que se olvidan de Él y no quieren ayudar a su pueblo. Él conoce nuestras necesidades, cada una de nuestras necesidades, y conoce también nuestra tendencia a desesperarnos. Y nos ha dado la promesa de que Él mismo cuidará de nosotros. Aun cuando los demás se olviden de nosotros, el Señor nos recordará. Y estemos meditando en esto, estemos pensando en cuántas veces nos hemos desesperado y cuántas veces hemos olvidado la promesa de que Él cuida de nosotros. Es muy fácil, es muy sencillo desesperarnos. Estemos meditando en el día de hoy cuántas veces nos hemos desesperado y cuántas veces hemos olvidado la promesa de cuidado de parte de Dios. Estemos pensando en esto, estemos meditando el día de hoy en este tema y estemos acercándonos a Dios, estemos alabando y bendiciendo su gran nombre por cuántas veces Él nos ha protegido y por cuántas veces Él nos ha vindicado y cuántas veces también ha dado la justa retribución a cada una de nuestras acciones. Por mi parte es todo esta mañana. Agradezco a Dios por la oportunidad de vernos nuevamente y si es su voluntad, el día de mañana nuevamente nos veremos para tener nuestro tiempo devocional. Por mi parte, buen día, hasta pronto, el Señor les bendiga.